Hola a todos, espero que tengan un buen día. Hoy hice este video por recomendación de un amigo, el cual me dice que no puede realizar la instalación de Windows 11 en su última versión por falta de MBR, por el esquema de particiones en su disco duro, listo. Y esta persona tampoco quiere que se eliminen sus archivos, listo. Entonces vamos a aplicarlo para que ustedes también puedan hacerlo y saltar el esquema de particiones. Como pueden ver, vamos a ir al inicio y vamos a ir al administrador de disco para que vean que el equipo está en MBR, listo. Vamos al administrador de discos, vamos a ir a mi disco duro principal y vamos a ir a propiedades, listo, volúmenes, y como pueden ver está en la partición MBR. ¿Qué pasa con esto? Que cuando ejecuto el sistema de comprobación de Windows, me aparece esto: el equipo debe admitir arranque seguro, listo, y el TPM 2.0 debe ser compatible, ok, y el procesador es compatible. Esto pasa, el equipo debe admitir arranque seguro, esto pasa cuando tenemos el disco duro en MBR, listo. Hay veces que activamos el arranque seguro, pero si no tenemos esto en GPT, no nos va a permitir la instalación. Sin embargo, aquí les voy a explicarles cómo hacerlo para saltar el MBR, ok, sin eliminar ninguno de sus datos o archivos, listo. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar el sistema operativo Windows. Esto se puede hacer también desde Windows 7, Windows 11 o Windows 10, listo, Windows 8. Descargamos el sistema operativo Windows 22H2, listo. Nos vamos a conseguir una memoria USB, ok, pero no se preocupen que no van a eliminar ninguno de sus archivos. Hay una manera de hacerlo para configurar la USB para que no se eliminen los archivos, listo. Vamos a descargar el programa Rufus y vamos a ejecutarlo, ok. Verán que no se les va a borrar nada de su disco duro, listo. Una vez estemos aquí, vamos a ir donde dice elija el sistema operativo. En este caso vamos a elegir nuestro sistema operativo. En mi caso es Windows 11 22H2. Vamos aquí y lo escogemos, listo. Disculpen, este no es el sistema, este es la versión 1, es esta, ok. Y aquí donde dice GPT vamos a dejarlo así, listo. En caso de que tu PC sea una versión muy antigua, vas a poner MBR, ok. Eso es en caso de que tu PC sea una versión muy antigua, listo. Lo dejamos en GPT y aquí debe estar en NTFS, listo. No puede estar en otro. Y vamos a donde dice empezar. Se les va a borrar todo de su memoria y estos dos vamos a dejarlos seleccionados, ok. Los vamos a dejar así, listo. Vamos a darle ok y vamos a darle a aceptar y empezar, listo. En este caso, como ya yo la tengo booteada, no voy a eliminar nada, simplemente voy a cancelar. Ustedes le dan empezar y dejan que se termine. Una vez terminada, con su memoria insertada, no van a reiniciar el sistema operativo, ok, no lo van a reiniciar. ¿Qué van a hacer? Cuando la memoria se bootee, le van a quedarle una serie de archivos, van a ejecutar este archivo que dice aplicación dentro de la memoria, ok. Van a darle doble clic y van a darle que sí, ok. Este es el archivo que les va a quedar cuando booteen su memoria USB para no perder nada de su equipo anterior, listo. Esperamos a que comience la instalación y verán cómo saltamos todos estos pasos, lo que es MBR, GPT, lo que es las demás opciones, listo. TPM también incluye todo, vamos a saltarlo, listo. En este caso vamos a darle, no en este momento, descargar actualizaciones. Las personas le pueden dar, pero les va a tardar bastante tiempo, listo. Entonces nosotros vamos a darle no en este momento, listo, ya que después que se instale el sistema operativo vamos a descargarla desde la Windows Update, listo. Le vamos a dar siguiente. Quiero que vean esto para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Y como pueden ver, vamos a darle aceptar. Y como pueden ver, el equipo, sin necesidad de hacer una instalación limpia, realiza la instalación, ok. Como pueden ver, conservar archivos personales y aplicaciones, y le vamos a dar instalar, listo. Este proceso puede tardar dependiendo de su disco duro, ya sea HDD o sea, si es un disco duro digamos que sólido, va a ser más rápido la instalación, listo.
Vamos a darle instalar y de esta manera el sistema operativo se instalará. Ustedes no van a hacer nada, simplemente lo dejan que se instale, dejan que termine, listo. Y esto es todo. De esta manera saltamos MBR y saltamos todos los demás requisitos, listo. He hecho muchos videos de estos, entonces hice este video por recomendación, entonces chao.